Hola, continuando con el proceso de resolución de un levantamiento con teodolito, luego de haber visto el tema de coordenadas parciales y totales, vamos a explicar el tema del error de cierre. Este concepto de error de cierre tiene relación con lo que anteriormente le llamamos la compensación de coordenadas. Bueno, en primer lugar, cuando hacemos un levantamiento topográfico, usando este método de caminamiento sobre linderos, como ustedes recordarán, vamos a partir de un punto. Por ejemplo, acá, si tenemos acá el plano cartesiano, y nos dirigimos de este punto inicial hacia este punto final, ¿verdad? Hacemos la medición, luego partimos ahora de este origen y nos trasladamos para acá, por ejemplo. Luego volvemos a colocar el instrumento acá, hacemos la medición hacia el siguiente punto. Aquí me confundí con esta línea. Bueno, tenemos acá un plano cartesiano de nuevo, tenemos un origen de nuevo y de esa manera nos trasladamos hasta el último punto, ¿verdad? Este que tenemos acá. Entonces, el procedimiento consiste en trasladarnos de vértice en vértice hasta regresar al origen. Entonces, físicamente el instrumento vuelve a estar en el mismo punto inicial, pero como ustedes sabrán bien, ¿verdad? Toda medición tiene un margen de error, es decir, de que cuando se realizó esta medición va a haber un error tanto en la distancia como en la dirección. Y luego cuando se realiza esta segunda medición, a ver acá vamos a poner el puntero. Entonces, cuando realizamos esta medición se genera error. Igualmente esta medición no es exacta, igualmente esta y esta. Entonces, físicamente el instrumento vuelve a estar en el origen, pero cuando nosotros trasladamos los resultados a nuestro plano, esos errores que se cometen en cada una de las mediciones, porque ya sabemos los diferentes motivos por los que se puede generar un error, ¿verdad? Pero que ninguna medición es completamente perfecta. Entonces, esos errores se muestran a través de lo que le llamamos un error de cierre, de la siguiente manera. Aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Donde nos muestra cada una de las mediciones que se pudieron hacer. Hagamos de cuenta que este es el origen. Entonces, cuando nosotros ya ingresamos los datos a nuestro plano ya matemáticamente calculado, esto nos va a generar un error. ¿Por qué? Porque como les decía, como cada una de las mediciones que se hicieron tienen un error tanto en su distancia como en su dirección, esos errores se van acumulando y se ven expresados o se ven acumulados en esta parte final, haciendo que el punto final de la medición que tenemos nosotros no coincida con el punto inicial. Ese es el detalle que sucede ahí, como podemos ver acá, ¿verdad? Entonces esto genera lo que se le llama un error de cierre, que poniendo un ejemplo se podría ver como lo tenemos en este caso acá. Esta abreviación que está acá significa error de cierre, que es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de la distancia horizontal, como lo que tenemos ahí, al cuadrado, más la diferencia de la distancia vertical al cuadrado. Esto es en base al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, es decir, una distancia en X, aquí una distancia en Y, genera esta distancia inclinada, que representa el error de cierre, la distancia del error de cierre. Y que, como les decía, esto está relacionado cuando hablamos de coordenadas no compensadas. Este error de cierre que está aquí magnificado, ¿verdad? Que a forma de ejemplo lo tenemos aquí resaltado, es el que tenemos que compensar.
Sí, eso lo vamos a hacer a continuación, pero esto significa ese error de cierre, y como les decía, esto es el error o la diferencia longitudinal, y este es el error latitudinal. Entonces, a través de esta ecuación que tenemos acá podemos calcular el error de cierre. Ya vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, continuando acá vamos a utilizar este cuadro que vemos acá. De nuevo tenemos estación, ¿verdad? Punto observado, distancia horizontal, coordenadas en X y coordenadas en Y. Estas son coordenadas parciales, por eso tenemos esa P ahí, ¿verdad? Porque no tienen un origen común. Eso se trabaja de esa manera en este momento. Entonces vamos a usar un cuadro como este va a ser las longitudes este y oeste, y aquí vamos a dejar un espacio para ingresar la corrección. Acá las latitudes norte y sur, es decir, el eje Y, el eje X, y acá también un espacio o una columna para trabajar las correcciones, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con este cuadro. Por medio de este cuadro que se usa en un método conocido como el método de Pensilvania, sencillamente es un algoritmo, es decir, una serie de pasos seguidos que nos van a dar al final una forma automática para hacer esta compensación. Cuando hablamos de compensación nos referimos a que el error que existe se va a distribuir de manera equitativa en el polígono, ¿sí? Es decir, que si uno de los linderos es más grande o más largo, a ese se le va a hacer una compensación, ¿sí? O una corrección más grande que corresponda con el tamaño, ¿sí? Entonces eso va a ser la compensación de coordenadas. Entonces, ya teniendo distribuidas las coordenadas de esta manera, vamos a ingresar estas mismas coordenadas, pero según correspondan en estos cuadros que están acá. ¿De qué manera? Por ejemplo, la coordenada X, que corresponde a las longitudes, es decir, esta columna que tenemos acá, la vamos a distribuir en estas dos que están acá, este y oeste. Como recordaremos, el este es cuando la coordenada es positiva, pero cuando es negativa la vamos a colocar en el oeste. Entonces, debido a que estas dos coordenadas que tenemos acá son negativas, las vamos a colocar en la columna oeste, en estos dos espacios que están acá, y estas quedarían en blanco. Ahora, estas dos que son de signo positivas van a ir en la columna este, la vamos a colocar acá, y estos espacios van a quedar en blanco. Y de la misma forma las coordenadas en Y, hacia estos cuadros que están acá. Ahora, el detalle es que una vez colocadas en estos espacios, ya no les vamos a colocar el signo negativo. Digamos que todos quedarían como un valor absoluto. O sea, lo que nos va a decir si son negativos o son positivos es la columna en la que estén ubicados, ¿sí? De esta manera, así como lo vemos ahora en la pantalla, ¿verdad? Ya están distribuidas las coordenadas según los signos, pero solo el valor numérico sin los signos y en la columna en la que corresponde, ¿sí? A continuación vamos a sumar esas columnas y nos van a dar ciertos resultados. Acá tenemos ya los resultados. Si nos damos cuenta, sumamos la columna de la distancia horizontal también, porque nos va a servir en unos cálculos. Sumamos las coordenadas este, oeste, norte y sur. Luego, ya teniendo esos resultados, vamos a usar las siguientes fórmulas que tenemos acá. Acá podemos ver una serie de fórmulas. Dice delta longitud. Estos símbolos que están acá son valor absoluto, sumatoria de este menos sumatoria de oeste,
delta latitud, valor absoluto acá, sumatoria de norte menos sumatoria de sur. A esto se le llama error unitario de distancia. Y acá en el numerador tenemos el error de cierre. Si recordarán el error de cierre que acabamos de explicar. Y en el denominador la sumatoria de distancias horizontales. Y este resultado debe de ser menor o igual a 0.003. ¿Sí? Es decir que debe ser igual o menor a 3 metros de error. ¿Sí? Esto es el error, ¿ve? En el numerador va a ser el error de cierre como un máximo de 3 metros de error por cada 1000 metros medidos. ¿Sí? Esto nos va a dar este factor que debe de ser, como ya lo mencionamos, menor o igual a 0.03, que significa un error máximo, repito, de 3 metros por cada 1000 metros medidos, o de 3 milímetros por cada metro medido, que sería lo mismo. Acá vamos a calcular el factor de corrección longitudinal, que es el delta longitud, es decir, el resultado de esta operación dividido la sumatoria de este más la sumatoria de oeste. Y el factor de corrección de latitud, que es igual al delta latitud, que es esto que está acá, esta operación que está acá, dividido la sumatoria de norte más la sumatoria de sur. Entonces, pues acá vemos, ¿verdad? Esta es la sumatoria de este, la sumatoria de oeste, la sumatoria de norte y la sumatoria de sur. Y esta es la sumatoria de distancias horizontales. Y con esos resultados ingresados en estas fórmulas que tenemos acá, vamos a calcular, y ya luego de haber calculado, obtuvimos estos resultados que vemos acá, ¿verdad? Al final lo que nos interesa principalmente es el error unitario de distancia, ¿verdad? Que en este caso el resultado nos dio 0.0026, quiere decir que sí es menor, ¿verdad? Que 0.003. Eso significa que el levantamiento es aceptable, ¿verdad? Es decir, que hay un error menor de 3 metros por cada 1000 metros medidos. Entonces, luego de haber hecho la operación, podemos decir que el levantamiento está aceptable. Podemos continuar con eso. Y este factor de corrección, este es un dato que tenemos que guardar por un momento, que nos va a servir para calcular el error que le corresponde a cada coordenada. Este es el factor de corrección longitudinal, o sea, en X, y el latitudinal, o sea, en Y. Entonces, venimos y vamos a regresar a este cuadro. Ya teniendo estos factores de corrección, vamos a multiplicarlo por las coordenadas de la siguiente manera. El factor de corrección en X, o sea, longitudinal, lo vamos a multiplicar por cada uno de estos números. Por ejemplo, vamos a usar la variable X, ¿verdad? Entonces, ese factor de corrección que representa ese número que nos salió anteriormente, lo vamos a multiplicar por 87.55. Y ese resultado lo vamos a apuntar aquí en este espacio que estamos señalando para posteriormente continuar el proceso. Entonces ese mismo valor, ¿verdad? Ese mismo valor que en este caso es de 0.00425599, que es un valor muy pequeño, ¿verdad? Tenemos que preferiblemente guardarlo en la memoria de la calculadora, o si lo hacemos en una tabla de Excel, pues ya solo lo agarramos de ahí y lo multiplicamos. Este mismo valor lo vamos a multiplicar por también esta coordenada y por esta coordenada y por esta que está aquí, ¿sí? Por todas las coordenadas, estas que están en las longitudes, y en el espacio que corresponda vamos a calcular, vamos a colocar los resultados de esa multiplicación, quedando de la siguiente manera. Aquí está, aquí ya tenemos los resultados. De la misma forma en las latitudes. Es decir, vamos a tomar el factor de corrección en Y y lo vamos a multiplicar por cada uno de estos coordenadas,
y el resultado lo vamos a colocar acá donde corresponde. El factor de corrección en Y lo multiplico por esta coordenada y lo coloco acá, y de la misma manera con estas dos y lo vamos colocando donde corresponde, ¿sí? Bueno, por el tiempo vamos a pausar acá este video y vamos a continuar en el siguiente video.